problemática, el desafío de un crecimiento acelerado con la necesidad de triplicar la plantilla de 20 a 60 ingenieros. Recuerde que son 20 trabajadores que están, un gerente, un asistente, ¿no? Para atender un contrato con una asociación textil que implica la digitalización de 500 empresas. Y también, por último, un riesgo crítico es mantener la calidad del servicio y la cohesión cultural en medio de esta expansión, ¿no? Por ejemplo, el contrato con la Asociación Textil representa una gran oportunidad de expansión y consolidación en el mercado. FEDESOP podría posicionarse como referente en la digitalización de pymes en Perú. Para lograr ingeniero se requiere una estructura organizacional más robusta y procesos de gestión de talentos sólidos, ¿no? En este caso. Con este contexto, ingeniero Tupajipanqui, nos gustaría recoger su visión desde su punto de vista, ¿no? Con las siguientes preguntas que tenemos nosotros preparados de acuerdo a la situación, ¿no? ¿Cómo va a empezar en este caso mi compañera Jacqueline? Gracias, Waldir. ¿Cree usted qué tan importante es para usted una ausencia de un jefe en un proyecto, un líder? ¿Impacta directamente a la planificación? Claro, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? De información, y en realidad ya en todas las ramas que tenemos a la fecha, están gestionadas por proyectos. La gestión por proyectos siempre, ¿no? Está establecido por tener un líder, ¿no? De proyectos o un gestor de proyectos, que es la persona encargada justamente de conducir los equipos de trabajo. En diferentes organizaciones los equipos de trabajo pueden tomar nombres, ¿no? De acuerdo a las expectativas que se tienen, le dicen squad, cuadrilla, ¿no? Se le pueden poner muchas denominaciones, pero la idea central o principal es que tenemos equipos de trabajo que cumplen funciones de acuerdo a los skills o habilidades que tiene cada uno de los que integran estos equipos que menciono, pero siempre tienen que tener a una cabeza, a un gestor, a un líder de proyecto. Sin él, no podríamos tener justamente esa armonía de poder trabajar, ¿no? De manera coordinada, porque siempre hay alguien que tiene que estar viendo todos los cambios o de repente todas las formas como el proyecto puede ir evolucionando en el camino y siempre estar, ¿no? Pendiente de si estamos dentro de los plazos, de los cronogramas, ¿no? Del proyecto que se nos pueda haber asignado, ¿no? En el caso que escuchaba de parte de Waldir, el caso de la empresa FEDESOP, ¿no? También va por esto, ¿no? El crecimiento exponencial no solamente es por la innovación tecnológica, sino también por la forma de cómo la tecnología puede aportar con estos grupos de trabajo. Si están bien cohesionados, logramos construir pues, equipos que puedan estar dando la talla en cuanto a lo que podría ser lo tecnológico, ¿no? Para ser más preciso. ¿Sí? Y eso también implica el tema de la atención al cliente. Claro, es parte también de la atención al cliente porque en el caso de TI hacemos consultorías a diversas empresas y siempre tenemos que tener esa relación con el cliente, tenemos que entender la expectativa del cliente, pero también tenemos que ser racionales, ¿no? Tenemos que decirles desde el punto de vista no tecnológico qué tipo de herramientas no tecnológicas o de repente avances tecnológicos pueden tener las empresas, ¿sí? No todo lo que quiere el cliente, ¿no? Su expectativa puede ser 100% canalizada y tenemos que tener ese tipo de, vamos a decir, llegada o poder, ¿no? De equilibrar las cosas, ¿sí? Puedes tener una expectativa muy alta, pero tienes que visionar tu realidad de la empresa, ¿sí? Si tienes realmente el factor económico, si tienes el personal y si estás dispuesto a adoptar ese cambio tecnológico que pueda favorecer a tu organización. Perfecto, ingeniero. Creo que esa parte sí nos ha quedado bastante claro. Y prosiguiendo, ingeniero, con la siguiente pregunta a base de lo que ya respondí a la primera, ¿qué estrategias usted considera que podría aplicarse para equilibrar, ¿no? mejor la distribución de funciones entre los miembros del equipo, en este caso?
Bueno, hace un momento mencionaba justamente la parte de la cohesión de los grupos de trabajo, ¿no? Dependiendo, en el caso de la gestión de proyectos tenemos metodologías, existen las metodologías tradicionales o las metodologías ágiles, que también están muy de moda, ¿no? Dentro de las tradicionales, por ejemplo, hay una que es muy conocida que se llama PMBOK, ¿no? Que es la guía para la gestión de los proyectos a nivel general. No importa si es un proyecto de TI, sino en las diversas ramas, en educación, en salud, están gestadas por proyectos. Pero también hay un boom de las metodologías ágiles, ¿no? Como son Scrum, Kanban, ¿no? Y todas estas metodologías que te ayudan a trabajar, vamos a decir, con proyectos de menor tiempo, ¿sí? PMBOK son para proyectos que pueden tener un largo alcance, pero sus nuevas versiones también que están saliendo, ¿no? Porque todo se actualiza con el tiempo, permite tener también un poco de agilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos los equipos de trabajo tienen que estar bien cohesionados desde el líder, y el líder tiene que saber escoger a cada uno de los miembros de acuerdo a las habilidades que tiene. Si yo en mi equipo requiero, ¿no?, desarrolladores, necesito analistas, yo tengo que saber muy bien, ¿no?, cuáles son los requisitos que debe de tener para que pueda contribuir con mi grupo de trabajo. No podría solamente tener, vamos a ponerle, ¿no?, de ejemplo, puros analistas cuando necesito desarrollar productos, ¿sí? Tengo que tener también parte personal que esté involucrado con la experiencia del usuario, ¿no?, que habíamos mencionado hace un momento, pero también tendría que considerar muchos otros aspectos dependiendo del proyecto que se pueda asumir. Esto se canaliza también en diferentes direcciones. Me imagino que por el tema del software son varias bases, incluso está agregado, por lo que estoy entendiendo, a la inteligencia artificial. También. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Sí, así es. ¿Y considera usted algún puesto clave que ayudaría a la empresa a manejar un contrato grande, una gran licitación? ¿Usted cree que esto podría haber sido un determinante para que Federico, en este caso de Fedesoft, pueda tener más contrataciones para gente joven, especialmente para la gente de la uni? Yo creo que en primer lugar recoger ciertas instancias como estos equipos de estudiantes, ¿no?, conformados por egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería es un referente para él, ¿no? Sabemos bien el posicionamiento que tiene este tipo de universidad en cuanto a la especialidad de ingeniería, y eso es un plus que se añade, ¿sí?, como parte de lo que podría ofrecer la empresa. Pero también hay algo interesante, ¿no? No solamente estamos hablando de la parte académica, sino también una de las cosas que acaba de mencionar usted es el famoso networking. Yo tengo que tener un alcance a través de mi red de contactos para poder establecer hacia dónde yo quiero dirigirme con mis proyectos, ¿no? Puedo comenzar con proyectos pequeños, pero también vamos a hablar ya de términos un poquito marqueteros. Cuando yo hago algo bien y tengo un buen equipo, el famoso no te recomiendo comienza a funcionar, ¿no? Hago un poquito de que la empresa comience a escalar de esta manera, y eso también le llamamos networking dentro de la TI, ¿sí? Otras personas, ¿no?, te recomiendan como empresa y vas escalando y vas entrando a proyectos de mediano alcance y vas creciendo hasta lograr impactar ya en, vamos a decir, proyectos grandes, ¿no? Porque siempre tienes que tener algo importante que llamamos que es reputación. Si ya tienes una reputación ganada en el mercado, por más que tengas un excelente equipo, por más que tengas a los buenos profesionales que de repente quieran estar contigo, no eres conocido. Entonces siempre hay un branding de la marca, ¿no? Cómo es que ha crecido en el tiempo. Es un poco lo que explicaban también en el caso, ¿no? Ese crecimiento exponencial se da por la necesidad que tenemos de la tecnología, pero no solamente porque tenemos que construir sistemas, sino también los tenemos que hacer bien, ¿no? Y que respondan a todas las necesidades del mercado. Actualizadas, también, ¿no? actualizadas. Incluso también actualizadas. Perfecto, ingeniero. Prosiguiendo, también poniendo el ejemplo de Fedesoft, ingeniero, ¿cuáles serían en este caso los puestos claves que deben ser priorizados para iniciar la contratación, ¿no? Ya que va a haber una variación de 20 a 60 ingenieros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo, ¿no?, de acuerdo al contexto que se ha brindado, creo que es importante siempre tener al gestor o líder de proyecto, ¿no? Obviamente también al personal, ¿no? En este caso escuchar al gerente, ¿no?, como parte del conocimiento de todo esto.
y a recursos humanos. Porque es esa triada que se necesita. Recursos humanos, ¿por qué? O bueno, el jefe de recursos humanos, la persona asignada a recursos humanos, porque tiene que hacer todo el procedimiento, ¿no? De, vamos a decir, la selección natural de los candidatos, pasar todas las etapas previas, porque siempre tienen que considerarse muchos factores. A veces, como vuelvo a repetir, muchas personas piensan que solamente lo académico, de repente la trayectoria académica es un factor importante, ¿no? O en qué trabajos previos ha estado, no. También tenemos que conocer las habilidades blandas, que es algo que en el ramo de ingeniería es más cotizado de lo normal, aunque no parezca. Mucho hablamos de las habilidades duras, de qué es lo que conoce, pero también la parte blanda, porque ahora ya la TI no es un lugar escondido en un lugar de la empresa pues que antes se veía, sino como ustedes bien han indicado, ahora se comercializa con la TI, ¿no? Y tenemos que hablar con los, bueno, en este caso pues con los clientes, ¿no? Que son la contraparte. Y ahí va el tema de socioemocional, de cómo Claro, tienes que integrarte. claro, y Así cómo es, cómo expones tu abordar, producto y todas estas cosas, ¿no? ¿no? Que ya va engranado, ¿no? Ujú. Anclado. ¿Y cuánto tiempo y recursos invierte una empresa en promedio durante el proceso de reclutamiento o el onboarding, según su experiencia, ingeniero? Bueno, se dice que usualmente, ¿no? El onboarding en una empresa dura entre 2 a 3 semanas, ¿no? Que es la atracción del talento que va a ingresar. Es un promedio, ¿no? Que se mantiene. Y sí es cierto porque en el mundo real atraer el talento, hacer la selección, ¿no? Hasta que queden los candidatos ideales para la parte final, tiene más o menos ese plazo, ¿no? Aproximado, de 2 a 3 semanas. Claro, ingeniero, en esta parte creo que depende mucho, ¿no? Del puesto del que se está buscando también, ¿no? La especialización, ¿no? También, dependiendo de los puestos que se requieran. Es cierto también ese factor. Por supuesto. Perfecto, doctor. Digo, ingeniero, perdón. En esta parte también, según su opinión, ¿cuáles son los factores no monetarios clave que hacen que un ingeniero sea de alto rendimiento? Bueno, nuestros colegas, por así le llamamos nosotros también a las personas que somos del mismo rubro, consideramos el factor no monetario a un lugar que tiene una estructura pues, jerárquica, vamos a decir, cohesionada, ¿no? Nosotros vemos que cuando una empresa tiene las cosas en orden, porque somos ingenieros y trabajamos justamente por algo que ustedes mencionaron, por procesos, cuando todos los procesos están ordenados en la organización, tenemos claro el panorama, es un lugar adecuado para poder estar. ¿Sí? Independientemente de los rangos salariales, porque los ingenieros tenemos ciertas, ¿no? etapas de rangos salariales, lo que nos interesa es que la empresa tenga un orden, ¿no? interno y pueda trabajarse de una manera cómoda, sabiendo cada una de las funciones que tenemos que representar en ella, ¿no? Sí, eso es un factor clave para nosotros, ¿no? ¿Y usted considera importante que una organización defina claramente la estructura organizacional? Claro, por eso sabemos que existen las matriciales, las horizontales, las verticales, para saber muy bien cómo va a fluir la información y cómo es que debemos de trabajar en cada una de este tipo de organizaciones que hay. Perfecto, ingeniero. Y en este caso, ¿usted qué innovación tecnológica podría implementar este tipo de empresa para garantizar su productividad en este caso? Bueno, creo que existe, ¿no? tanta tecnología en el medio y vemos, creo, constantemente ya como usuarios que aquella empresa que no está en la vanguardia, ¿no? de la innovación no va a poder superar los retos en los siguientes meses porque es bien cambiante todo. Aún no lo mencionado por Jacqueline, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que sería algo que podríamos tocar en este momento, ¿no? a raíz de tu pregunta, Waldir. Si una empresa ya no se adapta a la inteligencia artificial el día de hoy o no la incluye dentro del paquete de desarrollo de software, estaría relegándose, quedándose en el pasado, porque ese ha sido un cambio, ¿no? directo en estos tiempos. Entonces, trabajar con inteligencia artificial, por si acaso, y eso siempre lo dejamos claro en todas las charlas también que comentamos, no es entrar a ChatGPT, no es entrar a Gemini ni a Copilot a preguntarle cosas, sino es justamente ya trabajar con la parte interna, con los prompts, con la codificación. ¿Por qué? Un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, yo a la IA le puedo decir, construye un sistema de ventas y lo va a construir.
sea, yo ya no voy a codificar nada, sino va a salir en el lenguaje que yo decida, en Java, en Python, ¿no? En cualquier lenguaje de programación lo va a construir. Pero aquí viene la parte importante de nosotros como, ¿no?, parte de la tecnología o ingenieros de sistemas, que son la gran mayoría de colegas. Sale el código de la IA y nosotros, nuestra labor es ver la calidad del software y la seguridad que tiene ese software. Comenzar a revisarlo parte por parte para lograr justamente ese producto diferenciado en el mercado. Porque todos tienen sistema de venta. Que es un plus adicional, es un valor agregado que le daría, ¿no? Exacto. Para sobresalir. Perfecto, ingeniero. Tomando igual nuevamente el ejemplo de FedeSoft, ¿qué estrategias manejaría usted para trabajar de manera eficiente con los clientes en este caso? Bueno, también ya lo he repetido hace un momento atrás. Para poder trabajar bien con los clientes, primero tenemos que vernos a nosotros como empresa internamente. Tenemos que ordenar, sincerar todos los procesos, saber muy bien, ¿no?, cómo es que estamos trabajando, y también, ¿no?, a veces hay una gran deficiencia en la mayoría de empresas que pasan como FedeSoft, ¿no?, de ser pymes ya a lograr una escala más grande, que es eso, ¿no?, ordenar los procesos de casa y luego ver cómo es mi relación con el cliente. A eso usualmente nosotros le llamamos, ¿no?, el famoso CMR, ¿no?, el Customer Management, ¿no?, Resource, que es la administración de cómo trabajamos con nuestros clientes. Saber muy bien, también manejamos un término llamado insight, que es lo que yo le entrego a esa persona, que es personalizar mis servicios de acuerdo al tipo de cliente que tengo, ¿sí? Tengo que conocer al cliente para entender qué es lo que requiere y personalizar mi producto. ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad primaria, exacto. Canalizar sus necesidades. Sus necesidades. Ingeniero, según su opinión, ¿no?, la forma de organizar a un equipo o un personal, ¿usted cree que ha sido la línea correcta con respecto a Federico Mamani implementado en su empresa, en FedeSoft? Repetir, por favor. Según su opinión, la forma de haber organizado Federico Mamani, su empresa, cómo lo ha implementado, cómo ha tenido su organización, según su criterio, ¿usted qué opina? Me parece, como comentábamos hace un momento atrás, que cuando cualquier empresa nace, ¿no?, siempre está basada o centralizada, en este caso en el señor Federico, ¿no?, que es el gerente general. El problema es cuando creces y tiene que dejar la dependencia solamente de él, ¿sí? Tiene que comenzar a distribuir las labores. Por ejemplo, escuché, creo que Waldir comentaba que había un personal solo administrativo, ¿no? Cuando en realidad tú ya, cuando generas un organigrama dentro de la empresa, no solamente estás constituido por el gerente del administrador, sino tienes que tener otras personas, el de contable, el de financiero, el propio de TI, ¿sí? El propio líder de TI, para que pueda engranarse todo esto y poder trabajar de una manera adecuada. Sería una recomendación para este tipo de empresas, siempre tenerlo en consideración, porque siempre hay ese esquema, ¿no? El gerente, y es el que debe de conocer todo, sí, porque es su empresa, pero también tenemos que aprender a delegar, siempre, ¿no?, bajo la supervisión constante, en este caso del gerente, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer solo unas encuestas rapidísimas, ingeniero, gracias por el tiempo. Va a ser 10 preguntas, ¿ya?, donde usted va a determinar si se ve muy frecuente, si es por rara vez o nunca. ¿Sí? Yo comienzo, Wally, ¿sí? La ausencia de roles definidos que generan algunas organizaciones, ¿no?, con respecto al personal que realiza varias tareas. ¿Cómo lo ve usted en la actualidad? Bueno, sí, es muy frecuente ver eso, ¿No? Sí. Que tienen disponibilidad de varias tareas, ¿no? Cuando tienen una función específica. Entonces, debería ser más especializado, pero tiene varias adicionales. A esto se le llama el ser proactivo, ¿cierto? El que tiene multifunción, el proactivo, ¿no? Ingeniero, con la segunda encuesta, ¿cree que la duplicidad de funciones afecta la productividad del equipo? Claro, se supone que todos, como les comentaba hace un momento atrás,
deberíamos de tener dentro del equipo de trabajo una función definida. Cuando comienzo a duplicar es porque alguien está fallando y yo estoy cubriendo esa necesidad, pero eso no significa pues simplemente que, bueno, ya lo logramos cubrir y estamos de repente bien. No, porque puedes estar generando una sobrecarga a esa persona indirectamente. Puede estar cubriendo, pero a la vez está generando sobrecarga y de repente puede estar descuidando su función principal por estar haciendo duplicidad de funciones. ¿Y esto es muy frecuente? Sí, sí frecuente en empresas de tipo pyme o medianas, sí, porque todavía no alcanzan, ¿no? De repente el crecimiento necesario desde el punto de vista financiero también, ¿no? Y en el punto de recursos humanos también, por eso es que generan este tipo de duplicidad. En ocasiones está claro quién es el responsable en cada organización y tiene ciertas tareas y también se delegan ciertos proyectos. ¿En alguna empresa que usted haya conocido ha ocurrido algo similar? ¿Ha ocurrido que un colaborador que ve el tema de software exclusivamente haya tenido otro tipo de funciones? Sí, es normal, como les vuelvo a repetir. Las empresas de TI ahora no hay muchas en el mercado, no diversas, y sí es normal ver a alguien que tenga esta famosa polifunción, ¿no? En un momento puede ser analista, como les digo, en otro momento quiere ser desarrollador, en otro momento es analista de base de datos, ¿no? O programador. O programador, desarrollador, tienen esa La misma función, casi similitud de funciones. Sí, sí, es algo... ¿Muy recurrente? Um, ¿O no muy frecuente? ¿O a rara vez? veces sí, a veces no, si lo pondríamos en una escala de tipo Likert, ¿no? Que es lo que más o menos estoy entendiendo. Perfecto. Ingeniero, en ocasiones no está claro quién es el responsable final de ciertas tareas o proyectos. ¿Ocurre muy frecuente o a menudo en este caso? Vuelvo a recaer en la idea de que en las empresas que se están no formando o están en tipo no pymes o medianas, sí vemos ese fenómeno. Cuando ya están consolidadas no es muy usual, porque como ya han logrado una madurez, ¿no? Dentro del mercado, ya tienen diseminadas sus funciones principales, ¿no? Entonces ya saben muy bien quién es el responsable de cada una de las funciones. Hace un momento usted estaba, comentaba sobre el tema de la duplicidad de funciones. En alguna etapa de su expertise, de toda su trayectoria, ¿ha tenido algún problema similar? ¿Ha tenido alguna situación complicada con algún colaborador que haya tenido una duplicidad de funciones? Porque si bien es cierto, cuando uno ya tiene un cargo o tiene un proyecto, siempre se evoca al proyecto. Entonces hay veces, como está indicado, hay situaciones donde de repente no está el analista, ponemos de ejemplo, no está el analista, pero necesitamos cubrir esta posición, pero en un proyecto grande, no en una MIPE, sino en un proyecto grande. ¿Usted ha tenido alguna anécdota? Lo que pasa es que proyectos grandes, hace también momentos atrás les hablaba un poco de las metodologías que manejamos. Entonces parte de, ¿no? del tipo de líder de proyecto que se busca es que sepa manejar esto, ¿no? Y que haya tenido experiencia en proyectos grandes, ¿no? Es lo usual. Cuando te van a contratar, siempre te consultan, ¿no? De qué tipo de proyectos o qué magnitud de personal has tenido a cargo. Entonces, como tú ya has tenido esa experiencia, es poco usual tener ese tipo de situaciones, porque la metodología, ¿no? que podrías estar utilizando te dice, ¿no? Tú gestas el proyecto y tienes todo el personal adecuado. No existiría la duplicidad. ¿Por qué? Porque la propia estructura, ¿no? te dice, si en caso te falta alguien, tú tienes que automáticamente, ¿no? buscar quién va a ser el habilitador que va a cubrir esto, ¿sí? Y para eso existe, como vuelvo a repetir, dentro de la propia metodología, una estructura que tiene una parte presupuestal que te dice, ¿no? reservas de contingencia, ante emergencias, y te permite la contratación inmediata del recurso que tú puedas requerir. Prácticamente, si hoy día tenemos esta situación, un ejemplo, esta situación, la contratación sería al día siguiente, ¿cuánto tiempo se demoraría esta contratación? Yo creo que sí se trata de hacer, no al día siguiente, pero de manera inmediata,
Sabemos que el costo que podría tener Sí, es sí, elevado, implica pero costos. para eso manejamos, como vuelvo a comentar, dentro de los proyectos las famosas reservas de contingencia, reservas de emergencia, que son sobre lo que se ha pactado, ¿no? Especies de presupuestos adicionados para este tipo de De incidencias que se va a tener. incidencias. Se acabaron las preguntas, bueno, la encuesta, bueno, agradecerle, ingeniero, su tiempo, gracias. Nosotros estamos muy orgullosos de tener esta entrevista con una persona que tiene un rango bien elevado y estamos bien complacidos de haber tomado todos los datos grabados para el curso de taller de análisis. Muchas gracias, ingeniero. No, a ustedes por la invitación, gracias por haber contribuido, ¿no? En algo con lo que ustedes han organizado y siempre predispuesto para lo que ustedes puedan requerir. Gracias también por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ángel Tupac-Yupanqui. Agradezco igual profundamente el tiempo y las reflexiones compartidas, ¿no?, en esta entrevista. Sus aportes sé que nos va a permitir a comprender mejor los retos y oportunidades que a base de esta empresa Fedelsoft en su proceso de expansión. Estoy seguro de que sus recomendaciones, su punto de vista que nos ha plasmado hoy, de gran utilidad para orientar estrategias de gestión de talento y fortalecer la estructura organizacional, ¿no?, en una empresa. Muchísimas gracias, te agradezco. Gracias, Julián, gracias, Jacqueline, por la invitación. Gracias.